nombre de la patria, se abre la sesión. Señor secretario, tenemos cuenta. Sí, presidente. En la cuenta, en primer lugar, se hizo presente con fecha 27 de julio, recién pasado, la urgencia en calificada discusión inmediata para el proyecto de ley que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial. Y luego, con la misma fecha, en carácter de simple, para el proyecto de ley que tiene por objeto denominar el Premio Nacional del Deporte como Premio Nacional del Deporte Marlene Arens Ostertag. Y luego la ley, la que modifica la ley 19.227, que crea el Fondo Nacional del Fomento del Libro y Lectura para incorporar el libro electrónico. Recordarán a ustedes discusión en particular este proyecto que comenzamos a efectuar la semana pasada con la asistencia de 4 instituciones que emitieron su opinión respecto de este proyecto y las indicaciones que se han formulado y que están en condiciones de seguir siendo analizado por esta instancia. En cuanto a documentos, se recibió un oficio de la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, la senadora Carolina Goich, en la cual solicita la posibilidad de que esta comisión reciba en audiencia a la presidenta nacional del Sindicato Nacional de Integra, señora Jessica Camuset, para escuchar sus observaciones acerca de la situación que está enfrentando respecto de las condiciones sanitarias para un retorno gradual a las actividades presenciales. Y esto a propósito del seguimiento de la Ley 21.342 sobre el retorno gradual y seguro al trabajo. Luego de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de JUNAEP, en la cual remite una copia de la carta que fue enviada al director nacional de esa entidad, señor Jaime Toá, en la que expresa su rechazo ante las acciones que ellos consideran de represalia antisindicales, como despidos y anotaciones de demérito contra algunas personas que han participado en la movilización que lleva a cabo esta asociación. Asimismo, solicita al director nacional revertir y anular las medidas implementadas a los funcionarios sancionados. También de la estudiante de la Universidad Autónoma de Chile, Genevieve Anselme, en la cual relata que tras el año 2018, tras múltiples vulneraciones a sus derechos por parte de las autoridades y docentes de la carrera de odontología, fue sancionada injustamente y quedó sin poder terminar sus estudios. En el año 2019 interpuso un recurso de protección que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Temuco y obligó a la universidad a levantar la sanción, pero que su calidad de estudiante queda interrumpida ya que la universidad no la reincorporó. Indica que la Superintendencia de Educación Superior cerró su caso sin mayor investigación y por lo cual solicita ayuda para resolver su situación. Y finalmente, presidente, que nos llegó ahora hace algunos minutos y no alcanzamos a incorporar en la cuenta, está el informe de la BCN respecto del tratamiento normativo del acoso sexual en las universidades, que es un estudio comparado de la legislación y las políticas existentes entre Chile, España, el Estado de California y el Reino Unido. Eso, presidente, cuanto puedo dar a conocer en materia de cuenta. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Antes de ofrecer la palabra, quisiera agradecer nuevamente al equipo de la Secretaría, a don Francisco Javier, a Diana, a Javier por el apoyo que brindaron, ¿no es cierto?, a los diálogos que con la mesa del Senado se llevaron a cabo durante 2 o 3 semanas. Hay un esfuerzo también importante en la edición del documento final que estuve revisando, que ahí tuvo un rol también muy importante Javier Tovar. Así que quisiéramos destacar aquello, agradecerlo, y si le parece a la comisión también yo quisiera hacer extensivo los agradecimientos de una manera formal. Bueno, aquí está la presidenta, le podría enviar una nota a la presidenta, pero también a la Secretaría General, porque hubo un apoyo desde la comisión, desde luego, pero también de una serie de otros estamentos del Senado que entregaron su tiempo valioso y fue un documento, digamos, que va a estar, por supuesto, a disposición de todos los senadores y senadoras. No sé si les parece. Absolutamente de acuerdo, presidente. Nos sumamos ahí a los agradecimientos y a la altísima valoración. La biblioteca también tuvo un rol muy importante. La biblioteca, redacciones, taquigrafía, informática, la unidad de vinculación ciudadana. Bien. Eso, muy bien. Respecto de... Sí.
respecto de la cuenta, se ofrece la palabra sobre el proyecto del libro. No lo hemos puesto en votación todavía porque yo también estaba mirando las indicaciones. Es un cúmulo grande de temas. Yo creo que esto va a requerir una conversación. Acá tenemos 2 miembros de la Comisión de Hacienda. Conversar con el Ejecutivo, porque el gobierno también debiera ver en esto una oportunidad. Hace varias décadas que no se hace una modificación importante a la ley del libro, pero claramente, si uno mira todas las propuestas que hay, esto supera largamente lo que es el proyecto de libro electrónico. Entonces nos gustaría también conversarlo en su momento con la ministra, pero claramente esto requiere mucho más financiamiento, se pretende hacer algo más grande. Ofrezco la palabra sobre la documentación que hemos recibido el día de hoy. Senadora Yana Proboste. No, presidente, dado que la sala aceptó que este proyecto de Hacienda volviera a la Comisión de Educación, creo que sería bueno, me refiero al boletín 11.780-04, creo que sería importante que pudiésemos solicitar a la sala abrir un nuevo plazo de indicaciones al proyecto de ley que modifica la ley 19.070, y un plazo muy acotado, porque sabemos que tenemos que también responder con mucha celeridad y tal vez sería hasta el jueves de esta semana al mediodía. Entonces, si es que le parece, podríamos requerir ese plazo a la sala del Senado. Bien, estamos hablando del proyecto del que modifica el Estatuto Profesional de Educación, de 9.070. ¿Sí? Así es. ¿Habría acuerdo para pedir mañana un nuevo plazo en la sala? Bien. Presidente, solamente una acotación, estamos hablando del boletín 11.780, el que se refería en su momento sobre la titularidad docente y otras materias más. El plazo sería entonces hasta el jueves, para que mañana se pida. ¿Hasta qué hora? De un día puede ser, ¿no? Por eso, lo vamos a pedir mañana, y para que este plazo vence el jueves a las 18 horas. A la mediodía inclusive. Claro. Entonces el jueves hasta las 12 horas. Perfecto. Ya, presidente. Oye, presidente. Carlos. No, mira, es un tema que no es de la cuenta. En todo caso, si se invita al sindicato de Integra, podría invitarse a los 3 porque trabajan juntos en general, y yo creo que sería bueno saber. Yo no tengo idea de lo que está pasando en este momento, pero sería bueno, y a lo mejor que a la misma sesión por lo menos conociéramos a la persona que dirige. No sé si alguno de ustedes la conoce. Pero yo quería hablar de otro tema. El tema de los servicios locales de educación pública, presidente. O sea, este gobierno tiene congelado cualquier intento de enfrentar los problemas que hay. Y los problemas todo indica que requieren ley, algunos no de ley. Y tiene que ver con el traspaso de las personas de los DAEM a los cambios, tiene que ver con el tema de qué hace con los saldos de caja, tiene que ver con el problema de los objetivos de los servicios que se han ido deteriorando y desfigurando en el camino. Entonces, yo en el presupuesto estuvimos a punto de incorporar estas modificaciones, en la ley de presupuesto por lo menos para un año, y en las conversaciones con el ministro. El ministro finalmente no tuvo el acuerdo del gobierno, y aquí se dice que es la dirección de presupuesto la que no quiere hacer cambio, porque esto tendría un costo por el tema de las alternativas para los que se trasladan, de DAEM, los trabajadores de DAEM. Entonces, yo creo que lo serio de nuestra parte, si nos preocupa que los servicios locales no sigan hoy día teniendo cada vez más descrédito en sus comunidades, en los entornos, enfrentar los problemas que tienen. O sea, postergar esto, la verdad que es postergar todo el tema de reordenar y replantear la educación pública. Entonces, yo pediría, presidente, si es posible, en alguna sesión, o una sesión de la comisión, o que algunos de la comisión con usted habláramos con los que corresponda. O sea, pedir una reunión con el ministro secretario general de la presidencia, la directora de presupuesto y la directora de educación pública, y conversar qué está pasando, por qué no hacen lo obvio que le ha dicho desde el primer informe que entregó el Consejo Asesor. Le está diciendo la necesidad de estos cambios, y lo postergan, y los servicios locales no logran arribar, no logran agarrar el rol que debieran tener a pesar de todas las restricciones. Yo quería sugerir eso, presidente. Muy bien. Muy bien, hay una propuesta bien razonable. Claramente todos estamos recibiendo en nuestras regiones también la preocupación de los distintos estamentos ante el calendario que hay hoy día y ante las dificultades que tienen los actuales servicios. Sí, ofrecía la palabra.
Yo le pido que hago la propuesta a la comisión porque creo que este es un tema, a lo mejor, no, yo no digo que deporte, no digo que los proyectos que hay no sean importantes, lo que quiero decir es que aquí hay un tema bien central de un cambio estructural de la educación pública chilena. Sin duda. Y esto va a tomar, lo más probable, va a ocupar parte de la discusión de educación con el presupuesto que se viene, no hay duda. Mira, yo Pero lo único que sé es que vienen las señales presupuestarias, vienen reducidos los servicios. Vienen reducidos, la educación pública viene reducido. Puede que en el camino se ajuste, pero si no hacemos presión, no van a hacer ajustes. muy bien, si les parece, entonces tomemos la propuesta del senador Montes y planteemos un diálogo con distintas autoridades, SECPRE, Hacienda, Educación. Bien. Estoy de acuerdo. Presidente, Senador García. ¿por qué no partimos invitando a la comisión, a la directora de Educación Pública? Eso nos va a hacer una idea, dónde están los problemas, cuáles son las alternativas de solución. Y en función de ello vamos viendo con qué ministros hablamos y cómo vamos orientando las soluciones. Bien, senador Montes. No, mira, Pepe, lo que pasa, al menos yo he tenido un par de conversaciones con ella y la situación de la Dirección de Educación Pública dentro del ministerio no es la más cómoda, por decirlo suave. Si tú miras hoy día un informe que viene en el Diario Financiero, el año pasado la Subsecretaría de Educación devolvió a Hacienda 260.000 millones de pesos. O sea, una cosa insólita. En vez de reorientarlo a comprar computadores, hacer un conjunto de otros desafíos, los devolvió. Entonces hay tensiones adentro, por eso siempre terminamos diciendo la dirección de presupuesto no lo permite y el Ministerio de la Presidencia nos hace cargo del problema. Yo estoy de acuerdo que esté ella también, pero a lo mejor invitar a los otros para poder ver dónde está el bloqueo, si se está acabando este gobierno y no ha ocurrido nada al respecto, nada. Bien, pero hay que relevar este tema como planteaba el senador Montes. Hay que hacer algunas acciones. ¿Cómo hacer las dos cosas? Bien, si no hay más palabras, había una solicitud en la cuenta, secretario, de un estudiante de la Universidad Autónoma. Yo pediría ahí enviar una nota como comisión, como lo hacemos habitualmente al ministro en este caso, porque parece que tuvo una dificultad con la superintendencia. Una resolución adversa, por lo menos hacer la consulta, elevar la consulta al ministro. Presidente, ¿al ministro o al superintendente? Si mal no entendí, parece que había una resolución de la superintendencia ya en su caso, ¿no? La Superintendencia de Educación Superior cerró el caso sin mayor investigación. Ambos. Perfecto. Entonces vamos a mandar un oficio, si la comisión así lo estima, relatando la situación de la estudiante al ministerio, al ministro y al superintendente de Educación Superior. Y como lo hacemos siempre en estos casos de estudiantes o profesores que nos escriben la comisión. Perfecto. Dentro de nuestras limitadas atribuciones en este plano. Ya, pasemos entonces al primer proyecto de la tabla, si les parece, que es largo, que es el tercer trámite, ¿no es cierto?, de acoso académico, educación superior se llama ahora, ¿no? Sí, Acoso sexual en el ámbito académico. Claro. Sí, presidente, efectivamente en la tabla del día de hoy está convocada para dos temas. Uno, el proyecto que usted ha señalado, que es el proyecto que se encuentra en tercer trámite constitucional sobre acoso sexual en el ámbito académico, y el segundo es el proyecto de ley que modifica la ley del deporte en materia de asignación de recursos para la población más vulnerable, que es el proyecto, recordarán ustedes, que fundamentalmente de la autoridad del diputado Caite. En el primer tema, que es el proyecto que estoy señalando, hacer una breve relación, presidente, Por favor. para situar a la comisión en el contexto de su competencia. El Senado despachó este proyecto de ley con fecha 20 de agosto del año 2019 para su discusión en la Cámara de Diputados. La Comisión de Educación y Cultura emitió dos informes, uno en general y otro en particular, y el segundo fue de fecha 9 de julio de 2019. En la Cámara de Diputados, el proyecto fue analizado en primer lugar por la Comisión de Educación y luego por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. El oficio, con las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados, que corresponde precisamente discutir
y votar a esta instancia. Ingresó al Senado con fecha 19 de enero de 2021. La Secretaría ha preparado un texto comparado entre el proyecto de ley que aprobó el Senado y las enmiendas que introdujo la Cámara de Diputados. Solamente consignar a modo general, independiente de la discusión que tenemos que hacer de cada uno y la votación que tenemos que hacer de cada una de las propuestas modificatorias de la Cámara de Diputados, que el texto que despachó el Senado constaba de 8 artículos permanentes y una disposición transitoria. La Cámara, además de enmendar la denominación del proyecto, porque ahora el proyecto lo denomina como proyecto de ley que sanciona el acoso sexual y la violencia y la discriminación de género en la educación superior. Además de, como les digo, de ese reemplazo, de ese cambio de la denominación del proyecto, efectuó otra cantidad importante de modificaciones al contenido y a la estructura del proyecto, que además de agregar 2 disposiciones permanentes, efectuó también el reemplazo prácticamente en su totalidad de la disposición transitoria. En consecuencia, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores, en concepto de esta Secretaría, el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados enmienda prácticamente en su totalidad el proyecto que aprobó el Senado y en consecuencia es necesario, y así le corresponde a esta comisión, analizar cada una de las enmiendas que introdujo la Cámara de Diputados y votarlas cada una de ellas en su mérito. Hago presente a los integrantes de la comisión que en el caso de que la comisión no apruebe cualquiera de las enmiendas que propone la Cámara de Diputados, este proyecto deberá ser analizado, discutido y votado por una comisión mixta. Eso, señor presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra para una mirada general antes de entrar a mirar cada una de las enmiendas e irlas votando. Presidente. Senadora Proboste. Presidente, mire, nosotros hemos tenido la posibilidad de analizar y reflexionar respecto de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Hemos tenido también la posibilidad de recibir una retroalimentación de la red de investigadoras de las universidades que han sido las promotoras principales de este proyecto de ley. Y a mí me parece en general que los cambios de la Cámara de Diputadas y Diputados enriquecen el proyecto. Nos permiten delimitar mejor su ámbito de acción y ayuda a evitar el abuso en las universidades. Hay 2 aspectos que creo que quedan pendientes. Hay uno en particular que dice relación con los plazos. El Senado había establecido un plazo de 180 días, o sea, 3 meses para implementar estas modificaciones. La Cámara extiende esto a 1 año. A mí en lo personal me parece que es un plazo excesivo. Me hubiese gustado quedarnos con los 6 meses del Senado, pero tal como lo ha señalado el secretario, si nosotros rechazamos esto y vamos a la mixta, vamos a terminar los mismos plazos igual. Entonces, por eso creo que más bien yo al menos estoy en la línea de apoyar los cambios que introdujo la Cámara de Diputadas y Diputados. Y hay un tema que no estuvo presente en la discusión, ni en el Senado y tampoco en la Cámara, y que tiene que ver con la inexistencia de registros de abusadores entre universidades, que efectivamente permitan hacer un seguimiento e impedir que una persona que tiene este tipo de conducta se mueva desde un espacio educativo a otro, desde un centro de educación superior a otro. Eso no estuvo presente en las discusiones y creo que es bien importante, pero que de alguna forma, si uno establece que debemos generar en estos reglamentos espacios, una institucionalidad en las instituciones de educación superior, esto perfectamente se podría resolver en ese espacio. Hay otro tema que también forma parte de las preocupaciones que nosotros hemos escuchado de parte de la red de mujeres investigadoras y que tiene que ver cómo aquellas personas que fueron condenadas respecto de una situación de abuso en el ámbito de abuso sexual, en el ámbito de la educación superior, no se queden en la misma universidad y
en un rincón accediendo a fondos públicos de investigación. Entonces, creo que eso, que es una preocupación que también hemos recogido en la conversación con ella, se puede resolver a través de, por ejemplo, de la ley de presupuesto, estableciendo ahí inhabilidades para poder acceder a los fondos de innovación, de investigación. Por eso que creo que podría ser bastante más pertinente aprobar las modificaciones al proyecto, porque es un tema urgente y que debe ser implementado rápidamente como una señal no solo a las mujeres, sino también a las comunidades educativas, y al señalar en que estas situaciones abusivas no solo no son tolerables, sino que además deben ser sancionadas. Por eso que creo que una comisión mixta va a retardar innecesariamente todo este proceso que ya de por sí ha sido bastante largo. Nosotros en esta comisión de educación, ahí la Secretaría nos puede recordar, lo aprobamos el año 2018, comenzó esta discusión y lo aprobamos el 2019. Entonces, creo que seguir dilatando, en ese momento pensábamos en los 6 meses de implementación. No nos gusta que la Cámara lo haya ampliado a 1 año, pero en términos objetivos, si nosotros nos vamos por el camino de la mixta, vamos a terminar en ese tiempo o más. Eso, presidente. Muy bien. Comparto que este es un tema que lleva ya demasiado tiempo. No pudimos verlo antes, pero efectivamente debiéramos sacarlo a la brevedad. Yo también he hecho una miradita a las modificaciones de la Cámara y parecen bien razonables y bien conectadas con los tiempos actuales. Inclusive el nombre, ¿eh? Senador Monte. No, mira, yo también de la mirada de las indicaciones y las modificaciones de la Cámara me parece que son en el mismo sentido. Lo que sí me ocurre es que como ha pasado tanto tiempo, yo quisiera saber algo, ¿qué está pasando en la universidad al respecto? Porque esto se hizo en un contexto en que todo el mundo estaba elaborando los protocolos, ustedes se recuerdan, estaban todas las universidades, la escuela, había todo un ambiente en eso, y la verdad que yo no tengo idea de qué es lo que ha ocurrido, qué experiencias ha acumulado, porque a lo mejor pueden salir otras ideas necesarias de incorporar. Y no sé si hay alguien en el ministerio, o en alguna instancia, o en alguna de las universidades que hace un seguimiento en particular y podría darnos alguna opinión. De tal manera de, no sé, ustedes quieren votar hoy día, yo no me haría problema, pero si tuviera, podría ser en la próxima sesión, si tuviéramos a alguien que nos ubicara. O votar igual, pedir más antecedentes. Sí, yo creo que las dos... Antes de llegar a la sala. Correcto. Yo creo que las dos observaciones que hace la senadora Proboste están un poco en la línea de lo que este grupo de investigadoras viene planteando, especialmente el último tema del traspaso de un funcionario de una entidad a otra, digamos. Ahora, eso sería un tema nuevo que habría que tocar y eso igual nos llevaría eventualmente a mixta. Senador García. Presidente, es que estamos en tercer trámite, por lo tanto no podemos incorporar nada. Claro, de verdad. Quizás lo que nosotros pudiéramos hacer es revisar, ir votando una a una las modificaciones, o podemos agruparlas, despacharlo a sala y provocar una mixta, porque a lo mejor la mixta pudiera dar lugar a que incorporemos algunos aspectos no considerados. Sin embargo, si nos vamos a mixta, yo creo que vamos a dilatar más este proyecto, que yo recuerdo tuvo una altísima participación, tuvimos a muchas personas académicas y estas comisiones que se fueron creando en las distintas universidades para enfrentar el tema del acoso. Esto debe hacer 2 años, ¿verdad? Una cosa por ahí. Entonces, para no llegar demasiado tarde, en realidad, yo creo que debiéramos despacharlo a sala cuanto antes, y yo trataría de que, salvo que sean materias muy, muy conflictivas, pero trataría de que no tuviéramos mixta, porque si no vamos a tener para mucho tiempo más. Está bien, está bien, está bien. Sí. Yo creo que debiéramos mirar, debiéramos empezar a mirar, secretario, una a una las enmiendas y probablemente la realidad es más sencilla de lo que parece. Perfecto. Si le parece, presidente, digamos... Pero antes de pasar a eso, presidente, ¿alguien tiene información de lo que ha ocurrido con todos los protocolos? ¿Ha cambiado? ¿Ha habido un control? ¿Se ha generado una nueva cultura en la universidad? Me gustaría saber qué ha pasado en la realidad antes de entrar en los detalles del texto. Bueno, este año en marzo fue público
la situación que ocurrió en la Universidad de Aysén. Y allí, precisamente lo que hablaba la rectora es que han comenzado con iniciativas más bien propias, iniciativas de la propia comunidad universitaria. Son temas complejos y por lo tanto este proyecto de ley viene a resolver una serie de esas iniciativas que hoy día están más bien a la buena voluntad de cada institución de educación superior. Efectivamente, hay varios planteles que están esperando esta ley para ajustar reglamento y crearlo. Yes. Y además, presidente, el teletrabajo en el que han estado las entidades de educación superior, yo creo que constituyen un periodo del que uno, respecto de esto, no puede sacar muchas lecciones porque, bueno, estaba todo el mundo en sus casas. Entonces, probablemente no podríamos decir que haya aumentado. De hecho, yo creo que no tenemos antecedentes ni denuncias de que la situación haya recrudecido, haya aumentado, pero no es una conclusión que podamos sacar porque las circunstancias de la pandemia obligaron a que estuviera todo el mundo en sus casas. Está bien. Exactamente. Démosle Vamos, curso, señor secretario, entonces. Perfecto. En primer lugar, entonces, como lo señalé en la introducción, la primera enmienda que introdujo la Cámara de Diputados fue reemplazar la denominación, el título del proyecto, por proyecto de ley que sanciona el acoso sexual y la violencia y la discriminación de género en la educación superior. Es decir, agrega la última frase, y la violencia y la discriminación de género en la educación, y cambia en la educación superior en vez de en el ámbito académico. ¿Habría acuerdo con esto, no? Sí. ¿Sí? ¿Unánime? Es que, presidente, lo podemos dejar para el final porque a mí me gustaría saber cómo el proyecto da cuenta de agregar la violencia y la discriminación de género, pero no es solo cosa de cambiar el título, creo yo, sino que me imagino que incorporó normas que se hacen cargo de ello. Bien, veámoslo al final. Sí, efectivamente, si me permite, presidente, como señala el senador García, desde la primera modificación al articulado, que es la que reemplaza el artículo primero, ya se incorpora precisamente la discriminación de género y la violencia. Doy lectura a la primera enmienda. La primera es, como señalado, reemplazar el inciso primero del artículo primero por el siguiente. El artículo primero, el objetivo de la presente ley es promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de educación superior con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género para todas las personas que se relacionan en comunidades académicas de educación superior con prescindencia de su sexo, género, identidad y orientación sexual. Como ven ahí ya en la entrada del proyecto, en el artículo primero, donde está el ámbito de aplicación de este proyecto de ley, ya se incorporan las figuras de la violencia y la discriminación de género como materias también reguladas por este proyecto de ley, además de otras precisiones que efectúa este primer inciso. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra sobre este primer inciso? Yo estoy de acuerdo. ¿Sería unánime? Sí, yo también, presidente. Bien, bien. Entonces, el inciso primero se aprueba 4-0. Luego, la Cámara incorporó un inciso segundo nuevo que establece que la ley reconoce y ampara el derecho de toda persona a desempeñarse en espacios libres de violencia y discriminación de género. Esto es nuevo, ¿no? Esta sí, es una nueva pero, norma, pero es lo que hemos estado escribiendo también a propósito de estatuto profesional docente, de las escuelas, del sistema escolar. ¿Se le parece? Sí. Con la misma votación. Senador García. Luego, la Cámara de Diputados, en lo que era el inciso segundo del Senado, efectuó un cambio, que es lo que aparece ahí destacado en negrillas, que es reemplazar esa frase que dice activamente aquellas políticas que sean necesarias para erradicar el acoso sexual y toda forma de violencia de género, especialmente contra las mujeres, debiendo promover además el buen trato, la reemplazó por la siguiente, y así quedaría el artículo: es deber de todas las instituciones de educación superior adoptar
todas las medidas que sean conducentes para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, promoviendo en particular las relaciones igualitarias de género. Es similar, solo que agrega los conceptos de violencia y no discriminación de género. Básicamente sí, claro, y utiliza otras fórmulas verbales quizás más precisas que lo que había hecho el Senado en el primer trámite. ¿Con la misma votación, colegas? Muy bien. De acuerdo. El inciso tercero nuevo también queda aprobado finalmente. No le hizo cambios al inciso tercero del Senado, que quería como inciso cuarto este proyecto de ley. Bien. Luego, en materia del artículo segundo, lo reemplazó en su totalidad. La nueva disposición señala lo siguiente: el acoso sexual es contrario a la dignidad de las personas, su libertad, integridad personal y la igualdad de derechos y prohibición de discriminación arbitraria. El inciso segundo establece que constituye acoso sexual cualquier acción o conducta de naturaleza o connotación sexual, sea verbal, no verbal, física, presencial, virtual o telemática, no deseada o no consentida por la persona que la recibe, que atente contra la dignidad de una persona, la igualdad de derechos, su libertad o integridad física, sexual, psíquica, emocional, o que cree un entorno intimidatorio, hostil o humillante, o que pueda amenazar, perjudicar o incidir en sus oportunidades, condiciones materiales o rendimiento laboral o académico, con independencia de si tal comportamiento o situación es aislado o reiterado. Para los efectos de esta ley, agrega el inciso tercero, quedan comprendidos todos aquellos comportamientos o situaciones que sean realizados o que tengan como destinatarias a personas que cursen programas de pre- y posgrado, desarrollen funciones de docencia, administración, investigación o cualquier otra función relacionada con las instituciones de educación superior. Y finalmente concluye este artículo segundo señalando que la potestad de las instituciones de educación superior de investigar y sancionar de conformidad con esta ley se extenderá a los hechos o situaciones que se enmarquen en actividades organizadas o desarrolladas por instituciones de educación superior o por personas vinculadas a ella de conformidad con el inciso anterior, ocurran o no en espacios académicos o de investigación, especialmente si tales hechos o situaciones afectan el buen desenvolvimiento de los fines y propósitos de dichas instituciones de educación superior. ¿Se ofrece la palabra? Una Presidente. consulta, abogado. Perdón, Pepe, dale. Don Pepe. Sí, a ver, mira, yo tiendo a estar de acuerdo, pero yo no sé qué le parecerá a las instituciones de educación superior este tercer inciso, porque dice que la potestad de las instituciones de educación superior de investigar y sancionar de conformidad con esta ley se extenderá a los hechos o situaciones que se enmarquen en actividades organizadas o desarrolladas por instituciones de educación superior. Yo creo que hasta ahí creo que no hay ningún reparo. Dice, o por personas vinculadas a ellas, de conformidad con el inciso anterior, o por personas vinculadas a ellas, de conformidad con el inciso anterior, ocurran o no en espacios académicos o de investigación, especialmente si tales hechos o situaciones afectan en buen desenvolvimiento de los fines y propósitos de dichas instituciones. O sea, si ocurre una situación, estoy inventando, entre dos académicos, pero en un lugar ajeno a la universidad, ajeno al Instituto de Educación Superior, esa universidad, ese instituto profesional tendría la obligación de investigarlo y sancionarlo. No sé, o sea, más bien quisiera opiniones sobre eso, porque en realidad estamos sacando el que los hechos ocurran dentro del establecimiento de educación superior, llevándolo a situaciones más bien privadas. Y no sé si corresponde que la institución se haga responsable de ello. Tengo mis dudas.
porque esto puede derivar en una serie de situaciones. Acordémonos que más arriba dijimos que incluso tenían la obligación de indemnizar no sé si usaron la palabra, si se usó la palabra indemnizar pero era ese el tenor. No sé si fue exactamente indemnizar, pero una palabra bastante parecida que en el fondo era de poder resarcir de alguna manera el daño causado. Claro, lo que pasa es que con el argumento del senador García es como que el agravante se diera si esto ocurre dentro de la infraestructura académica, pero esto efectivamente puede ocurrir fuera. Yo recuerdo que hay un caso, creo que es del Ministerio Público, de algunos funcionarios hace poco, donde esto ocurrió en hogares y se investigó, parece que se sancionó, porque finalmente igual era una figura de acoso. Aquí no se está dictando una sentencia, simplemente se está diciendo que se debe investigar. Bueno, si después se establece que se trata de una relación distinta y que no da la figura de acoso, bueno, para eso es la investigación. Pero yo entiendo que lo esencial aquí es que se trate de personas de una misma institución, por supuesto en condiciones de ser, de darse la figura de acoso. Oye, mira, yo dos cosas sobre este último inciso que se refería senador García. Me llama un poco la atención la última frase, especialmente si tal, no voy a plantear ningún cambio, sino que quiero manifestar la rareza que lo encuentro, especialmente si tales hechos o situaciones afectan el buen desenvolvimiento de los fines y propósitos de dichas instituciones de educación superior, cuando desde el objetivo inicial, y todo tiene esto más que ver con la dignidad de las personas que con la funcionalidad académica. Bueno, lo redactan de esa manera, podría estar implícito, incluido, etcétera, pero no es solo el funcionamiento, especialmente la dignidad de las personas. Yo quiero hacer una consulta más bien a abogado, al secretario, no sé, también o el presidente. Aquí es de naturaleza o connotación sexual. Yo no sé si en alguna parte eso está más desarrollado, qué significa, pero además lo que probablemente uno conoce, le han tocado casos a todos, de que a veces es bien discutible en los medios, las pruebas, cuál es el procedimiento para hacer esto, cómo se procesa esto, de tal manera de realmente poner en evidencia lo hecho real. ¿Eso está en alguna otra ley? ¿En qué otra? ¿Cuáles son las reglas para poder determinar si la denuncia realmente tiene esa conducta de naturaleza o connotación sexual? Sería una pregunta a los colegas acá y al secretario. Señor secretario, podríamos... Presidente, lo que pasa es que, desde el punto de vista jurídico, este artículo segundo, podríamos, como luego hay asociado a estas conductas sanciones, de alguna forma lo que está haciendo el artículo segundo es definir el tipo penal, en lo que nosotros conocemos en este ámbito. Y en consecuencia, lo que plantea el senador Monte, en mi concepto, al no estar absolutamente definido en qué consiste o cuáles son los efectos, obviamente podría tener algún tipo de complejidad en esa perspectiva. Y también quería comentar lo que señalaba el senador García, su observación al inciso cuarto, que está relacionado con el inciso tercero, porque en el inciso tercero también se hace responsable a la institución de educación superior por otras, dice, y anoto la frase final, o cualquier otra función relacionada con las instituciones de educación superior. Me imagino que se está pensando en, no sé, seminarios u otro tipo de actividades que no organiza necesariamente la institución de educación superior, pero sí lo organiza empresas o entes que han sido contratados por esa institución para su desarrollo. En consecuencia, en mi concepto, desde el punto de vista jurídico, sin ser especialista obviamente en materia de derecho penal, la definición del tipo, la definición de la conducta sancionada en el artículo segundo, obviamente involucra bastantes hipótesis. Presidente. Senadora Proboste. Presidente, yo estoy de acuerdo con esta modificación que se hizo en la Cámara porque lo central en este artículo es que tengan como destinatarios a personas que cursen programas de pre- y posgrado o que desarrollen funciones de docencia, administración, investigación. Eso es lo que plantea, creo que eso es bien importante de resaltarlo.
o cualquier otra función relacionada con las instituciones de educación superior. A mí me parece que esa frase es central a la hora de pensar en esta modificación, porque el destinatario siempre es de la universidad, o sea, no contra un tercero cualquiera. Y lo que planteaba el senador Montes está precisamente más adelante, cuando se establece el modelo de investigación y sanción. Y ahí se dice que el modelo de conductas constitutivas de acoso sexual, violencia y discriminación de género, y de las sanciones asociadas a ellas, las que en cuanto a su naturaleza, gravedad, tienen que ajustarse, y ahí se expresa Código del Trabajo, Estatuto Administrativo. Yo creo que este punto además es muy importante si uno lo piensa desde la perspectiva de los hechos que naturalmente ocurren en una institución de educación superior, como por ejemplo las prácticas profesionales, las pasantías. Las prácticas es un gran problema. Claro, porque son fuera de la institución. Y los viajes de estudio y la investigación y todo eso. Y por eso que me parece bien importante que aquí se amplíe este foco, porque esto no ocurre en la universidad. Si un estudiante X va y le asignan a un profesor, que es el profesor que está asignado a supervisar su práctica profesional, eso ocurre en otro espacio, no en la universidad, pero la dependencia es de la universidad. Y esa persona puede ser víctima de acoso en donde va a realizar su práctica. Entonces, creo que esto es bien importante desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos como propósito que hay que proteger. Muy bien, ¿se ofrece la palabra? Yo estoy de acuerdo. Sí, está bien, despachémoslo así. Yo estoy de acuerdo también. 4-0. Secretario. Perfecto, entonces todo el artículo segundo con sus 4 incisos se aprobaría 4-0. Ok. A continuación, corresponde analizar el artículo 3 de este proyecto de ley, que establece la necesidad de que la institución de educación superior cuente con una política integral referida a las materias que regula este proyecto de ley. La Cámara de Diputados introdujo varias enmiendas. Introdujo enmiendas, y quería hacer esta pequeña explicación para que lo tengan ustedes más claro. Introdujo enmiendas en temas referidos a la nueva denominación que tiene el proyecto, y más bien dicho, a los nuevos contenidos que están siendo regulados este proyecto de ley. Y además, presidente, senadores y senadores, trasladó al artículo 5 y a un artículo 6, ambos nuevos, y con otros contenidos, con otras redacciones, lo que en este artículo 3 se refiere a los modelos de prevención y al modelo de investigación y sanción. Esa es la presentación de las modificaciones que es necesario tener en cuenta. Entonces, en primer lugar, en el inciso primero, se reemplaza, como dice ahí, o intercala entre el vocablo contra y la expresión del acoso sexual, y entre las palabras violencia y de la expresión y la discriminación. Ahí ustedes pueden ir ubicando las modificaciones. También reemplaza la frase conductas constitutivas de acoso sexual por dichas conductas, y sustituye la preposición a por la palabra en, de tal manera que el artículo quedaría como de esta manera: el inciso primero, las instituciones de educación superior señaladas en el artículo primero deberán contar con una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, que contendrá un modelo de prevención y un modelo de sanción de dichas conductas, construido con la participación de todos los estamentos existentes en su interior. Así que haría el inciso primero de este artículo 3. Y luego, presidente, senadores, reemplazó, como les señalé hace un momento, los incisos siguientes de este artículo, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, que pasaron a ser incisos segundo, tercero y cuarto, con el objeto, como les digo, en primer lugar, para trasladar, para derivar los modelos de prevención y de sanción e investigación a 2 nuevos artículos, quinto y sexto, y hacer otra redacción de los incisos que quedan. La redacción es la siguiente: dicha política deberá contener acciones de prevención, información, sensibilización, sanción, capacitación y formación relacionadas con la violencia y la discriminación de género, y mecanismos de monitoreo y evaluación de su impacto,
Asimismo, deberá contar con una estrategia de comunicación que garantice que las políticas, planes, protocolos y reglamentos sean conocidos en el interior de las instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior, dice el inciso siguiente, asegurarán que sus políticas, planes, protocolos y reglamentos sobre acoso sexual, violencia y discriminación de género sean elaborados, evaluados y modificados en procedimientos de carácter participativo que aseguren paridad de género y la representación equilibrada de sus distintos estamentos, respetando los principios de equidad de género consagrados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esta es la norma de la Constitución vigente, en 1980. Finalmente, la norma establece, en lo que se refiere, quiero decir, a los tratados internacionales. El último inciso establece que las instituciones de educación superior contarán con unidades responsables de la implementación de sus políticas, planes, protocolos y reglamentos sobre violencia y discriminación de género, y de forma separada contarán también con una o más unidades responsables de llevar a cabo los procesos de investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género y de protección y reparación de las víctimas. Estas unidades deben ser integradas por personal capacitado en derechos humanos y perspectiva de género. Dispondrán de recursos humanos y presupuestarios suficientes y de las facultades necesarias para el efectivo cumplimiento de su tarea, concluye este artículo 3º, que, como les señalé, ha sido modificado en los términos planteados. Bien, sobre las modificaciones del artículo 3º, ¿habría alguna objeción? Yo estoy de acuerdo, presidente. Senadores García Montes. Espera un poquito. Voto a favor, Ya. Senador García. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, presidente. Bien. Yo no Pasemos sé al si usted, no sé si usted me ve o no, porque yo lo que hago es levantar el dedo. Yo no lo estoy viendo en este minuto. ¿Cómo? No lo veo. No Ah, lo veo, no, senador. ya, ok, gracias. Está arriba. Yo lo veo. Sí, arriba en la pantalla, arriba del comparado, están todos los senadores. Pero eso en su computador. Es que usted como Yo los tengo al lado, por ejemplo, Bueno, sí, cada uno define cada uno autónomo en cómo define la página, la pantalla. Yo lo tengo con dispositivos más pequeños ahora para sortear los problemas de internet. Bien. Estoy con el tablet de acá del Senado. Sí. Ya, seguimos. Bueno, el artículo 4 hace algunos cambios que ahí yo los he destacado en negro, en negrilla, incorpora la expresión para las víctimas y también hace la relación a la comunidad educativa afectados por los hechos denunciados. El artículo queda como ahí señala: las instituciones de educación superior deberán implementar mecanismos que contemplen apoyo psicológico, médico, social, ahí también hace ese cambio, no lo tenía en la norma del Senado, y jurídico. Para las víctimas, tampoco lo tenía el Senado, reemplazó el denunciante por las víctimas, y de los miembros de la comunidad por hechos denunciados, y ahí habla de los miembros de la comunidad educativa afectados por los hechos denunciados. Esos son los cambios que introduce en este inciso primero el artículo 4. Y luego, en el inciso segundo, establece que las instituciones que cursen investigaciones en materia de acoso sexual, y ahí agrega lo que venimos desde la denominación del proyecto, desde la primera enmienda, y violencia y discriminación de género en el ámbito académico deberán evitar la exposición reiterada, y ahí el artículo es tal cual lo había aprobado el Senado en el primer trámite constitucional. Muy bien. ¿Sí les parece? Esto ha avanzado también, ¿no? Ya se han ido creando distintos programas y medidas de apoyo, ¿no es así? Pepe, tú que sabes todo. O sea, yo creo que las universidades e institutos profesionales esto lo tienen. Mi preocupación, igual que las unidades que se hablaban en el artículo anterior, de que tendrán que tener unidades con personal especializado. Mi preocupación un poco va por el lado de los FT más pequeños, que no sé si tienen capacidad como para implementarlo, pero bueno, veremos cómo también cada institución se va acomodando conforme a su propia realidad. Ya, yo entiendo que habría acuerdo en esto también, ¿no?
Sí, presidente. Yo estoy de acuerdo. Bien, sigamos, secretario. Entonces también quedía aprobado 4.0 el artículo 4. Como les indiqué precedentemente, ahora corresponde analizar los nuevos artículos 5º y 6º que incorporó la Cámara. Estos contenidos, con otra redacción y no tan extensos como lo hace la Cámara, estaban en el inciso 3º y 4º del artículo 3º, que hablaba de los modelos de prevención y modelos de investigación y sanción. En materia del modelo de prevención, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, la Cámara, el Senado había solamente considerado 2 aspectos: la identificación de actividades o procesos de la entidad y el establecimiento de protocolos. La Cámara, en cambio, consideró 6 aspectos, de letras A a la F. Primero, un diagnóstico que identifique las actividades, procesos o interacciones institucionales regulares o esporádicas que generan o incrementen el riesgo de acoso sexual, violencia y discriminación de género al interior de la respectiva institución, basado en información actualizada. Luego, un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a prevenir los riesgos antes mencionados y asegurar espacios libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género. Luego, actividades, letra C, actividades y campañas permanentes de sensibilización e información sobre derechos humanos, acoso sexual, violencia y discriminación de género, sus causas, manifestaciones y consecuencias, consentimiento sexual, entre otros. Cuarto, letra D, desarrollo de programas permanentes de capacitación y especialización destinados a autoridades, funcionarios y funcionarias, académicos y académicas y personal de las instituciones de educación superior en relación con derechos humanos, violencia y discriminación de género, incluyendo herramientas para su detención precoz y respuesta oportuna. Quinto, letra E, incorporación de contenidos de derechos humanos, violencia y discriminación de género en los planes curriculares de las instituciones de educación superior. Y sexto, letra F, inclusión de las políticas, planes y protocolos y reglamentos sobre violencia y discriminación de género en los procesos de inducción institucional de estudiantes, personal académico y administrativo de las instituciones de educación superior. Se ofrece la palabra sobre los 4 aspectos agregados por 3 por la Cámara. No, yo encuentro que enriquece claramente el texto y está bien desarrollado. ¿Habría acuerdo entonces, señor secretario? ¿Usted los ve a todos, todas? Sí, Sí, sí. Bien. estoy de acuerdo. También entonces queda aprobado 4.0 este nuevo artículo 5º. Y como he estado señalando precedentemente, en el artículo 6º van los contenidos del plan de el modelo, de sanción, ¿no? El Senado había hablado de un modelo de sanción del acoso sexual. La Cámara de Diputados habla de un modelo de investigación y sanción del acoso sexual y obviamente de la violencia y la discriminación de género. La pregunta del senador Montes recién. Exactamente. Y de protección y reparación de las víctimas deberá contemplar lo menos lo siguiente. Y este es un artículo bastante extenso en sus contenidos. Son 5, 6, 7, son 8 materias que debe considerar. El Senado también había considerado un artículo bastante extenso, había considerado también alrededor de 12 temas acá. A ver, el modelo de investigación y sanción deberá contener a lo menos lo siguiente. Primero, procedimientos especiales de denuncia, investigación y determinación del acoso sexual, violencia y discriminación de género, basados en las normas del debido proceso y en los principios de proporcionalidad, igualdad, protección de las víctimas y prohibición de revictimización. 2, letra B, establecimiento de órganos con competencia especial para investigar y sancionar a las conductas de acoso sexual, violencia y discriminación de género, dotados de independencia, personal debidamente capacitado en derechos humanos y perspectiva de género, y los recursos humanos y presupuestarios suficientes para desarrollar sus funciones. 3, letra C, definición de las conductas constitutivas de acoso sexual, que efectivamente, como ha señalado la senadora Proboste, eso es el tema que se había referido el senador Montes precedentemente. Definición de las conductas constitutivas de acoso sexual, violencia y discriminación de género y las sanciones asociadas a ellas, las que en cuanto a su naturaleza y gravedad deberán ajustarse a las características de los hechos sancionados, así como la determinación de las circunstancias que puedan agravar o atenuar la responsabilidad de quienes cometan estos actos.
Además de las medidas y sanciones expresamente previstas en el Código del Trabajo, en el Estatuto Administrativo y en leyes especiales, el referido modelo podrá contemplar otras sanciones, prohibiciones y medidas, tales como la suspensión e inhabilitación temporal para el ejercicio de ciertos cargos y funciones, la remoción en el cargo, la cesación de funciones, la imposibilidad de acceder a financiamientos extraordinarios, la pérdida de distinciones honoríficas y la suspensión o pérdida definitiva de la condición de estudiante. 4, letra D, medidas dirigidas a proteger a las víctimas y a minimizar los impactos del acoso sexual durante la investigación, tales como la suspensión de las funciones, la prohibición de contacto, las adecuaciones laborales o curriculares y el apoyo psicológico, médico, social y jurídico, entre otras. 5, letra E, medidas que garanticen el tratamiento reservado de la denuncia que sean compatibles con la protección de las obligaciones de transparencia y la garantía de los derechos humanos. 6, letra F, medidas orientadas a asegurar el desarrollo y avance de la investigación y sus fines, debiendo las instituciones de educación superior adoptar las medidas necesarias para impulsar y dar curso progresivo a las investigaciones, asegurar que éstas se lleven adelante con celeridad y sin dilaciones injustificadas, proteger a quienes presenten denuncias o presten testimonios y evitar su exposición reiterada y su revictimización. Letra G, medidas que garanticen el conocimiento por parte de la comunidad académica de la existencia del modelo de investigación y sanción regulado por el presente artículo, así como de los procedimientos de denuncia, etapas y plazos de proceso y las acciones que puedan tomarse como consecuencia de esto. Y finalmente, la última letra es el octavo contenido de este modelo: garantías de acceso a las personas denunciantes y denunciadas a todas las piezas de investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 19.628, así como el derecho de realizar alegaciones o descargos y de aportar pruebas. Ese es el artículo 100, señor presidente. Está más completo, está más draconiano, pero al mismo tiempo hay normas de debido proceso que parecen bien razonables. No sé, ¿qué les parece, colegas? Presidente, ¿La mire, orografía? yo no voy a cambiar nada porque entiendo la urgencia que tiene el proyecto, pero sí, mire, si leemos la letra B, a mí me preocupa mucho de que esto pueda significar que instituciones más pequeñas, a ver, establecimientos, porque dice que deberán contemplar a lo menos lo siguiente: establecimientos de órganos con competencia especial para investigar y sancionar las conductas de acoso sexual, violencia y discriminación de género, dotados de independencia, personal debidamente capacitado en derechos humanos y perspectiva de género, y de los recursos humanos presupuestarios, etc. Para una institución pequeña, un CFT pequeño, puede que esto resulte muy difícil de poder cumplirlo. Yo no sé si más adelante o lo pudiéramos nosotros, pero por ejemplo, un CFT pequeño pudiera suscribir un convenio con una universidad que tenga todo esto, toda esta organización, que tenga el personal debidamente capacitado en derechos humanos como se pide, en fin. No sé si eso estará más adelante, porque así como yo lo leo, y ya estaba en otra norma anterior también, puede significar una carga financiera difícil de cumplir, repito, principalmente para centros de formación técnica que son bastante más reducidos y que tienen ingresos muy inferiores a los que tienen los IP y para qué decir la mayoría de las universidades. ¿Se ofrece la palabra sobre la letra B? Presidente. Carlos. No, mira, me parece bien desarrollado, bien complejo todo, pero la letra C, por ejemplo, ¿quién va a definir las conductas constitutivas de acoso? ¿Va a haber un reglamento? Eso es lo que está acá. ¿Va a haber un reglamento que va y quién interviene en ese proceso? Porque si queda sujeto a distintas instituciones es un problema. ¿Qué es lo que está contemplado al respecto? Porque si no es entregar una facultad muy amplia, ¿no? ¿Se ofrece la palabra? Perdón, Carlos, ¿dónde estás leyendo tú? La letra C, senador. Sí. No, lo que yo digo es que tiene que por lo menos haber una definición
de tipo reglamentario un poco más, que acote un poco todo esto, porque son facultades pueden ser muy amplias, pueden ser más restrictivas, pero debería haber alguna definición. Entonces yo lo que pregunto es si esta ley contempla un reglamento o algo que desarrolle estas ideas para tener un piso común al respecto. Yo entiendo, Carlos, perdón, eso es lo que se le pide en las universidades, porque tengan Así lo entiendo también. Sí. todos estos instrumentos. Si leyéramos el encabezado de este artículo, quizás ahí nos aclare. No, presidente, efectivamente el proyecto contempla reglamento y da plazos. De hecho, por eso lo que decíamos al comienzo, que lo que nosotros habíamos planteado era un plazo más acotado en el Senado, que eran 6 meses, y lo que hace la Cámara que lo amplía 1 año. Pero esto contempla efectivamente los reglamentos, contempla, o sea, les da 1 año para poder implementarlo y establece mecanismos de participación. No es que aquí lo cree una persona X designada, que hay mecanismos de participación que están contemplados en el proyecto de ley. Eso era mi consulta, porque no podía quedar abierto. Requería a lo menos un reglamento que uniformara o estableciera un piso común para los distintos. Yo no sé. Para ser más preciso, se denominan modelos de implementación. Yeah. Eso es lo que. Porque en este proyecto igual había que ser bien respetuoso a la autonomía universitaria. Entonces, aquí más que fijar un patrón, ¿se acuerdan que cuando nosotros discutimos este proyecto de ley, escuchamos a distintas universidades, lo que tenía la Universidad de Chile, lo que tenía la Universidad Católica, universidades de regiones, escuchamos a la gente de acá, de la zona, y por eso es que no se denominaron reglamentos, sino que modelos de implementación. Bueno, sí. Presidente, si me permite, respecto a lo que ha señalado el senador Montes, y tal como también lo ha planteado la senadora Diana Proboste, en el artículo transitorio de este proyecto de ley se regula precisamente el plazo, que como ha dicho ella acertadamente, se extiende en la modificación de la Cámara a un plazo de 1 año en vez de 180 días, que era el plazo que había aprobado el Senado, para dictar tendrán que ser obviamente reglamentos, no lo dice expresamente así, pero tendrán que dictar la institucionalidad para desarrollar estos modelos que establece la ley. Y en relación a lo que dice el senador Montes, también precisar de que los contenidos que están en la ley, y así se desprende del tenor literal del precepto, es los aspectos mínimos que deberán contener los modelos. Obviamente, cada institución de educación superior, a partir de estos contenidos mínimos, tendrá que redactar sus respectivos modelos tanto en la prevención como en la investigación y en la sanción. Y obviamente cada uno, de acuerdo a su autonomía universitaria, podrá ir efectuando esta competencia, y es probable que ocurra de que los modelos sean luego más o menos similares entre diferentes casas de estudio que se encuentren en una situación quizás similar en cuanto a su extensión, en cuanto a su tamaño, etc. Pero esa es un poco la lógica del proyecto de ley. Son modelos, como ha señalado la senadora Proboste, que cada universidad, cada CFT, cada IP, cada institución de educación superior deberá dictar, y que tendrán que contener estos contenidos mínimos con la participación, se dictarán con la participación de las respectivas comunidades. En todo caso, mi consulta es por la posible arbitrariedad que hay en esto, por una definición extrema en un sentido o del otro. Porque una conducta constitutiva de acoso, violencia, en fin, podría ser invitar a otra profesora, que usted invite a otra profesora, no sé, a salir. Eso en un extremo, como también pueden haber otras cosas muy relajadas. Entonces, me parece bien que hay una base común, de tal manera de que haya un cierto rango de definición de las conductas constitutivas de acoso sexual. Muy bien. Me preocupa la arbitrariedad. Presidente, si me permite, en un artículo que ya pasamos, habla de que estos reglamentos tienen que, bueno, naturalmente redactarse, pero además revisarse permanentemente, y tiene que haber una comisión
constituida por los distintos estamentos de la respectiva entidad de educación superior. Si gusta lo podemos mirar, pero... Eso a nivel de cada universidad, ¿no? A nivel de cada institución. De cada Claro, institución, sí. Lo, sí. lo que hace precisamente la ley o este proyecto de ley es uniformar los modelos. Exacto. Entonces, creo que ese es el valor más central de este proceso. Los lineamientos generales además están en la ley. Así es. Nadie puede tener menos. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con estos cambios, presidente. ¿Habría acuerdo? Yo Sí. también estoy de acuerdo. Me preocupa cómo se va a desarrollar después la etapa, digamos, entre comillas, reglamentaria. Que haya, no me preocupa cuál sea, sino que por lo menos asegurar que eso se va a hacer. Eso va a ser fundamental. Estar en el transitorio es fundamental. Bien, ¿habría acuerdo entonces para proceder de la misma manera como Sí. los anteriores? Sí, Ya. presidente. Gracias. Pasamos al siguiente. Perfecto, entonces quedaría aprobado también este nuevo artículo 6º por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión. El siguiente es el artículo 5º del Senado, que pasa a ser, en virtud de las dos disposiciones que se han incorporado, artículo 7º. La nueva redacción sería la siguiente: las instituciones educacionales señaladas en esta ley que no adopten una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en los términos dispuestos por la presente ley, no podrán acceder u obtener la acreditación institucional que prevé la ley número 20.129, que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Es decir, el cambio que introduce la Cámara de Diputados es, yo así lo interpreto, y eso podría ser quizá entenderse contradictorio con las normas anteriores. La norma del Senado obligaba a tener un modelo de prevención. Acá lo que obliga la norma para obtener la acreditación es adoptar una política integral contra el acoso sexual, la violación y la discriminación de género. Claro, pero el modelo podría estar dentro de la política integral, ¿o no? Exactamente. Lo que pasa es que es no tan preciso referido al modelo. Yo entiendo en consecuencia, senadores, que podría ser que habría algunas instituciones que no tuvieran contra el acoso sexual. Es una duda, simplemente, en los términos que está redactado el precepto. Sí. Pero, presidente, cuando uno habla de política, habla de orientaciones fundamentales, de obligaciones, en fin, pero no habla necesariamente de los instrumentos para ejercerla. O usted, cuando habla de política integral, está hablando de la orientación y también de los instrumentos, porque modelos son las dos cosas, ¿eh? Supone las orientaciones más los instrumentos. Bueno, yo supongo que aquí está incluido los instrumentos, pero no me parece mala el cambio. Lo apruebo. Bien. 4-0. Sí, presidente, yo estoy de acuerdo. Sí, presidente. Bien, vamos. Y entonces aprobado también 4-0 este nuevo artículo 7º. El nuevo artículo 8º reemplaza la parte final, que está ahí en negrilla, referida al estatuto administrativo, agrega, después del estatuto administrativo, cuando se trate de situaciones de acoso sexual, violencia y discriminación de género. Este artículo, que fue bastante discutido en su momento cuando lo vio la comisión en el Senado, hace la regulación específica para las universidades del Estado. Tratándose de las universidades del Estado, las normas de la presente ley se aplicarán preferentemente sobre las normas contenidas en el decreto conforme ley número 29 del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 2004 y publicado el año 2005, que fija el texto de la ley del Estatuto Administrativo, la ley 18.834, cuando se trate de situaciones de acoso sexual, violencia y discriminación de género. Es decir, esta ley prevalece en materia de aplicación normativa y de interpretación sobre el Estatuto Administrativo para las universidades del Estado, pero solo en lo que se refiere a acoso sexual, violencia y discriminación de género. Ese es el sentido de la enmienda que hace la Cámara de Diputados. Tiene todo el sentido, ¿no? Presidente, yo al revés, o sea, a mí me parece que está absolutamente de más, pero no voy a hacer cuestión, porque mire, el artículo 6º dice, tratándose de las universidades del Ahí Estado, lo precisa bien. las normas de la presente ley, que son las normas sobre acoso sexual, violencia y discriminación de género, por eso que es redundante lo que se está haciendo, pero
Pero bueno, asumamos que en esta oportunidad lo que abunda no dañe. Muy bien. ¿4 por Sí. 0 igual? Sí, el 6 lo precisa muy bien. Pero bueno, aprobada la modificación entonces, aprueba 4-0. Así parece. Bueno, luego es la modificación al artículo 7º, que va a pasar a ser artículo 9º, que se refiere a las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en los reglamentos que las instituciones de educación superior dicten en su cumplimiento dispuesto en el artículo 3º de cierto. Ahí está. Como eso cambió, ahora es en esta ley, y no es en el artículo 3º, porque los modelos ya no están en el artículo 3º. También se podría haber dicho artículos 5º y 6º, pero bueno, quedó en esta ley. No habría Luego, problema, ¿no? No, está bien. Ahí está, Estoy de está en el acuerdo. reglamento. Luego, el inciso 3º, se cambia la frase el acoso en el ámbito académico por la expresión acoso sexual, violencia y discriminación de género en el ámbito académico. Agrega, es decir, los contenidos que ya estamos utilizando desde el comienzo del proyecto con los cambios de la Cámara. Y luego reemplaza la frase académicos celebrados con personas naturales o jurídicas por celebrado por la institución, incluidos los convenios que las se celebren para efectos de llevar a cabo actividades de esparcimiento y recreación. En consecuencia, el inciso queda así: la normativa interna en materia de acoso sexual, violencia y discriminación de género en el ámbito académico deberá ser incorporada expresamente en los contratos de trabajo y de prestación de servicios educacionales, convenios académicos y de investigación y cualquier otro instrumento celebrado por la institución, incluidos los convenios que se celebren para efectos de llevar a cabo actividades de esparcimiento y recreación. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí, estamos De acuerdo. Aquí están los paseos, ¿eh? Aquí Ahí. están las materias que se refería anteriormente a la discusión de la comisión de senadores. El inciso 3º del Senado queda igual, no se le hacen cambio, establece que los puestos de esta ley sin perjuicio aquí a acciones de carácter penal, administrativo, laboral o civil que puedan ser procedentes. Y luego el inciso final queda la redacción de la siguiente manera: asimismo, lo previsto en esta ley se aplicará sin perjuicio de las obligaciones que las instituciones de educación superior contraigan voluntariamente en materia de prevención y sanción del acoso sexual, la violencia y discriminación de género y de protección y reparación de las víctimas en virtud de su autonomía. Estas son normas, yo diría, complementarias de los anteriores cambios que ha efectuado la Cámara de Diputados. ¿Qué le parece? Bien, Yo estoy de presidente. acuerdo. Ya, secretario. 4 por 0 entonces. Perfecto, aprobado 4-0. Y finalmente el último artículo permanente de este proyecto de ley, que reemplaza el artículo 8º. El artículo 8º disponía que la Superintendencia de Educación Superior será competente para sancionar el incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley. Y luego agrega, se considerará infracción grave el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso 3º, ahora del artículo 9º, que es el artículo que acabamos de leer, como consecuencia de, insisto, la agregación de 2 artículos a este proyecto de ley. ¿Se ofrece la palabra? Básicamente es una enmienda de correlación de normas. Sí, me parece que está bien. Ya, está bien, presidente. De acuerdo. Finalmente, presidente, senadora y senadores, el artículo transitorio, que es lo que partió comentando la senadora Proboste, que se refiere al ámbito de vigencia de la ley, es decir, el plazo que tendrán las instituciones de educación superior para poder cumplir con las obligaciones que mandata este proyecto. En primer lugar, amplía el plazo, que era de 180 días, 6 meses, a 1 año, a 365 días. Este plazo se cuenta de la publicación para implementar los modelos de prevención y sanción construidos participativamente
y elimina luego la frase un año para el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 7. Luego reemplaza la palabra asimismo y la frase en un plazo de un año de la implementación de los referidos modelos por desde la implementación del modelo de prevención y el modelo de investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y discriminación de género. También sustituye el vocablo deberán por la frase tendrán el plazo de 90 días, prorrogable por otros 30 para dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 9, y un año para, luego se reemplaza la expresión ellos por los referidos modelos y agrega luego la palabra misma al final del precepto, la frase así como para dar cumplimiento a las demás obligaciones de esta ley. Es decir, se hace la enmienda de los plazos en la forma que ha señalado, que he dado lectura, y las referidas correlaciones de normas para hacer la referencia a los nuevos artículos que contiene este proyecto de ley. Pero básicamente, como ha señalado la señora Proboste, el plazo para implementar los modelos de prevención y de sanción es un año desde la publicación de esta ley. Bien, aceptaríamos este plazo entonces, ¿no? Que no queda otra. Sí, presidente, yo creo que eso es mejor que intentar irnos a la mixta por bajar el plazo, terminar en los mismos plazos. Además son plazos máximos, seguramente muchas universidades lo van a hacer más rápido. Así esperamos. Bien. Ya, pues, secretario, falta el título nomás, entonces, ¿no? ¿El título de la canción? Oye, una cosa, una consulta. Pero está bien el título, presidente, está bien el título. Bueno, es cierto que ahí queda mucho más. Sí. Ya, secretario, 4-0 el título también. Perfecto. Ya. Excelente. Bro. Así deben ser todos los proyectos. Súper. Muy bien. Oye, vamos a ver el jueves en la sala este proyecto. Excelente. Así es, Bien. presidenta. Y el señor del deporte aprendió mucho, Águila. Vamos a Bueno, tratar... tenemos ahí otro gran tema, que es el acoso sexual en el ámbito deportivo. Exactamente. Y no veamos lo que le pasó a la estrella de la gimnasia norteamericana, producto de situaciones no resueltas oportunamente, no sancionadas drásticamente. Parte de eso también tiene que ver con las situaciones que ella vive, porque las consecuencias de las huellas que esto deja son tremendas para la vida. Muchísimo. Sí, el proyecto, como usted ha Todos señalado, esperábamos ver a Simone Biles en esta final. Así es. Así es. Hay una ley, la 21.197, que se implementó, me tocó dictar el reglamento, que es el Protocolo General contra el Acoso Sexual, Abuso Sexual, Maltrato y Discriminación en la Actividad Deportiva. Presidente, perdón, yo tengo que dejarlo, pero yo tengo entendido que el proyecto sobre el deporte no tiene indicación, o sea, yo estoy de acuerdo en que lo despachemos tal como lo vimos. Hay una indicación, senador, hay una indicación del senador Kast, que Exactamente. en mi opinión se abre un poco a lo que hemos venido conversando. Yo aquí esperaría, le dejaría una tarea al señor Águila, que el Ejecutivo pudiera traer una propuesta, porque a menos que compartan ustedes la propuesta del senador Kast, y yo siento que se aparta un poco de esta idea de remitirnos a la ley del Ministerio de Desarrollo Social. Presidente, en efecto, lo que hace la indicación del senador Kast es remitirse precisamente al artículo 2, numeral 3 de la ley 20.530, en el proyecto propio. Señor secretario, bueno, pero respecto a educación ya despacharíamos el que está listo, ¿cierto? Acoso sexual. Ya. Eso está despachado, Sí. va a la sala este proyecto para ser discutido las modificaciones y su votación. Lo que yo le había comentado a usted, presidente, antes de empezar esta sesión, es que efectivamente la única indicación que se hizo al proyecto de ley que modifica la ley 19.712 del deporte para dar prioridad en la asignación de recursos del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte a los sectores más vulnerables de la población, solamente tiene una indicación, que es del senador Kast, y que hace la referencia, pero en cuanto a los contenidos de la ley que ha mencionado el asesor de la Subsecretaría del Deporte, pero no a la norma en concreto. Esa era simplemente mi observación, que no era la norma concreta de la ley tanto. No hay ninguna mención en la redacción de la indicación a la ley del Ministerio de Planificación.
Era eso, presidente, mi comentario. Y el Ejecutivo, efectivamente, como está señalado, en esta materia no efectuó indicaciones. Lo dejamos para la próxima sesión con la propuesta más precisa del Ejecutivo. Como guste, presidente. Pero el Ejecutivo, Bien. que no le Yo parece la preferiría- indicación de Cast. Presidente, a través suyo contestarle al senador Montes. Lo que sucede en la especie es que hay una remisión, si bien es cierto, no es una remisión al artículo 2, numeral 3 de la 20.530, sí al contenido propiamente tal, porque lo que hace la 20.530 es definir cuál es la población vulnerable. Y la indicación del senador Cast lo que hace aquí en la especie es referirse en términos expresos a dicha remisión. Hay una remisión al fin y al cabo. Pero eso no debería ser motivo de mayor diferencia, ¿no? No, en absoluto, senador Montes. O sea, ¿ustedes creen que lo podríamos aprobar tal cual? Nosotros como Ejecutivo no tenemos ninguna observación. Creo que se subsanó con esta indicación del senador Cast. ¿Te ofrece Ya, la palabra? hagámoslo así, porque lo que hace es acotar. Sí. ¿Habría Bien. acuerdo, señor secretario, para aprobarlo tal cual? Sí, yo sí. ¿Se puede leer el texto de lo de Cast, por favor? Señor secretario. Presidente, si me permite, doy lectura. El proyecto que está en tabla modifica la ley, el artículo 43 de la ley número 19.712 del deporte, que establece el destino que deberán tener los recursos del Fondo Nacional del Deporte. El primer destino es financiar total o parcialmente planes, programas, actividades y proyectos de fomento de la educación física y de la formación para el deporte, como asimismo desarrollo de la ciencia del deporte y de capacitación y perfeccionamiento de recursos humanos de las organizaciones deportivas. El proyecto de ley en esta materia, luego del punto y coma, después de deportivas, agrega la siguiente frase: y prioritariamente deberán destinarse a proyectos dirigidos a la población vulnerable. Cuestión que en los siguientes numerales, que son 6, hace lo propio con otros contenidos de esta dirección de recursos del fondo. La indicación mantiene en los mismos términos la norma aprobada en general referente a la población vulnerable, que se destine prioritariamente a proyectos dirigidos a la población vulnerable, y luego señala que, y esa es la indicación en concreto, cuando reemplaza todo el literal, para los efectos de esta ley se entiende como población vulnerable a aquellos que por su situación o condición social, económica, física, mental o sensorial, entre otras, o por presentar carencias desde un punto de vista multidimensional, se encuentran en desventaja y requieren de un esfuerzo público especial para participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional y acceder a mejores condiciones de vida y bienestar social. Como he señalado, en las otras materias también se incorpora lo referente a la priorización para la población vulnerable. Respecto de eso, no hay indicación, pero me imagino que la interpretación debe ser de que lo establecido en la letra A también resulta aplicable para los otros literales de este artículo 43 del Fondo del Deporte. Aunque no, como insisto, no se menciona expresamente. ¿Se ofrece la palabra? Yo, presidente, yo creo que en esto, más allá del propósito que es muy noble, ¿no? De cómo distribuir mejor y cómo las poblaciones más desfavorecidas tienen acceso a este Fondo Deporte. Esto lo conversamos largamente en la discusión de este proyecto, en la discusión en general, en que era importante conocer esta política formativa, porque la verdad la mera declaración no va a transformar las cosas. Esta mera declaración no va a apoyar a las organizaciones a tener herramientas para postular adecuadamente. Y yo creo que sería bueno invitar o al menos pedirle un pronunciamiento por escrito al Ministerio de Desarrollo Social en estas materias, porque nosotros no podríamos estar en una definición que no necesariamente sea consistente con las definiciones en materia de población vulnerable en nuestro sector. Lo pedimos harto durante la discusión de este proyecto de ley, que
que la ministra pudiese estar acá, explicar la política deportiva, la política en términos muy generales, porque hoy día no es solo el que nosotros declaremos que el Fondeporte va a tener condiciones distintas, si es que no hay una política formativa que realmente brinde mayores oportunidades, y no estoy pensando solo en la detección de talentos, sino el cómo esto encausa proyectos de vida importantes que permita tener ocupación del tiempo libre. Hablo no solo de deporte, sino también de actividad física. Entonces, a mí me parece que en esto, más allá de que esté aquí el señor Águila, que sería importante tener la opinión del organismo rector en esta materia desde el punto de vista de la definición de poblaciones vulnerables. Eso. Muy bien. Senador Monte y señor Águila. No, yo, si vamos a pedir correcciones o precisiones, la experiencia que hemos tenido cuando se dice preferentemente, prioritariamente, si no hay una forma de inducir eso, la verdad que no se produce y queda un porcentaje bastante bajo. Y en otras leyes, sobre todo en vivienda, le hemos puesto que no más del 20 o el 30% vaya para otro segmento, o digamos, o que a lo menos el 50% se destina a sectores más vulnerables, porque eso asegura de que el propio ministerio o quien sea tiene que ayudar a elaborar los proyectos y hacer todo. Yo le pediría que si vamos a revisar esto, consideremos esa posibilidad, señor Águila, si le parece, presidente. Señor Águila, ¿le parece entonces que para la próxima semana traigamos una propuesta del Ministerio de Desarrollo Social? Usted nos ayuda a conseguirla, por supuesto la oficiamos nosotros acá, y recogiendo también lo que plantea el senador Montes. Sí, presidente. En primer lugar, creo que puede ser una buena idea que sea un porcentaje, como dice el senador Montes. Solo decir que la ministra sí estuvo presente. Lamentablemente el día que concurrió a la comisión, la senadora Proboste y el senador Montes no estaban, pero sí sí estuvo presente, estuvimos juntos ese día. Y me acuerdo que se votó en particular incluso un proyecto... Andábamos juntos con el senador Montes en todo caso. No nos dejaron entrar a la comisión, no nos dejaron. Yo creo que debe haber existido un bloqueo natural. No lo creo, senadora. Una situación Ese día estaban ustedes discutiendo el IFE, creo, si no me equivoco. Ah. Sí. Pero no nos hubiésemos perdido nosotros una presentación, pero... Ahora, no obstante eso, puerta a puerta. Obvio, podemos, ¿cómo se llama? Pedir a la ministra que nuevamente esté para satisfacer ahí las preguntas de los senadores, presidente, y me comprometo a traer una propuesta para el próximo lunes. Voy a trabajar con desarrollo social. Y ojalá con la venia, exactamente, desarrollo social. Y que venga la ministra y lo despachamos rápido. Presidente. Bien. Presidente. Secretario, ¿sí? Sí, no, respecto de eso tendríamos que abrir un nuevo plazo de indicaciones. Ah, claro. Ya, pues, eso no es media hora. ¿Cómo vamos a pedir un plazo de indicaciones para el otro tema que mañana hasta el jueves? También podríamos pedir un plazo de indicaciones para hasta el jueves para esta materia. Y damos los dos mañana, su secretario. Perfecto. Muy bien. Correcto. Bueno, estaríamos entonces por haberse cumplido el objeto de la sesión. Mucho éxito durante la pasada.